Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Duitama del programa Licenciatura en Tecnología. Este video ha sido creado para la asignatura de electrónica análoga, en el cual expondremos el primer punto del módulo 4. Lo haremos mi compañera Carolina Roallo y quien les habla, Doan Leguizamón. El primer punto del módulo 4 propone este circuito, el cual cuenta con una fuente de alimentación fija que puede oscilar entre los 3.3 voltios a los 5 voltios por la base del transistor. Y a la vez necesitamos de otra fuente que puede ser de 5 voltios a 36 voltios. Esto implica que se puede utilizar esta tensión y no va a alterar el funcionamiento del circuito. También contamos acá en esta parte con un relé, el cual lo utilizamos por defecto del software Multisim, que es en donde se realizará como tal la simulación y comprobación de los datos teóricos. Y pues esta es la página de la cual se ha extraído esta imagen. Se propone este circuito para realizar los cálculos de funcionamiento, donde se muestra acá la fuente de alimentación que puede ser de 3.3 voltios a 5 voltios y en este lado la de 5 voltios a 36 voltios, con un transistor de 100 amperios sobre amperios. El relé que utilizamos es básicamente para una corriente de 5 miliamperios, por lo tanto que decimos que esta es la corriente de la bobina, a la vez que es la corriente del colector del transistor. Se pone este diodo de 0.7 voltios, un diodo de silicio, para protección del transistor, ya que la bobina, al ser alimentada, puede generar como tal una corriente, elevar la tensión y dañar el transistor. Hacemos uso de la fórmula de IC igual a beta por IB. Conocemos el beta que es 100 amperios sobre amperios. Despejamos el IC, como lo muestra la fórmula inicialmente, y después despejamos el IB para encontrar la corriente de la base que circula por esta zona. Hacemos como tal la fórmula, el despeje de la ecuación, que es 0.005 amperios, que es la corriente del colector, como se había mostrado acá, que es igual a 5 miliamperios, sobre el beta, que es de 100. Esto nos da una corriente de base de 5 por 10 a la menos 5 amperios. Posteriormente se propone este circuito, que es igual a este circuito. Se hace esta malla para encontrar la resistencia de la base, para proteger el transistor por esta malla. Entonces acá se propone una tensión de menos 5 voltios, una resistencia que desconocemos, pero con una corriente de base que conocemos que fue la que hallamos anteriormente, más los 0.7 voltios, que estos hacen alusión a esta zona del transistor, donde se asume un diodo de 0.7 voltios. Se hace el despeje para hallar la resistencia en la base y obtenemos como tal una resistencia de base de 86 kilo ohmios. Después de tener como tal todos los resultados anteriormente mencionados, se hace la simulación en el software Multisim, donde se reemplaza la resistencia de 86 kilo ohmios. Se hace uso del transistor con un beta de 100 amperios sobre amperios y un relé. Este relé ha sido configurado como tal por una corriente de accionamiento de 5 miliamperios. Ya para concluir, se puede analizar que el comportamiento de los cálculos es coherente respecto a los resultados obtenidos de la simulación del software Multisim. Acá podemos evidenciar que el transistor funciona correctamente, como se muestra a continuación, donde al abrir el circuito circula una corriente por la base del transistor de 43 nanoamperios y por el colector del transistor circulan 4 microamperios, lo cual impide que se accione el relé, como se muestra con el diodo LED apagado. Ya cerrando el circuito con el interruptor por la base del transistor, circulan 48 microamperios y a la vez por el colector del transistor 4.86 miliamperios. Esto permitiendo el accionamiento del relé, eh, llevando a que el flujo de corriente circule por el diodo LED, comprobando que los cálculos teóricos son muy aproximados a los prácticos.